Esta conferencia toma como base el texto que sobre el tema ética profesional, la economía y los economistas fue publicado por el profesor Máximo Vega Centeno en la revista Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A dicho artículo remitimos a las personas interesadas en tener un conocimiento más profundo de los temas que aquí se plantean. Comenzaremos aclarando las ideas, los conceptos de moral y ética. A continuación trataremos la relación entre la ética y las profesiones, para culminar con un análisis de la relación más precisa entre ética, economía y economistas. Por último, ofreceremos algunas conclusiones para la reflexión y el trabajo posterior de las personas que estén interesadas en estos temas. Lo primero que hay que notar es que vivimos un tiempo en el cual la ética ha tomado un creciente protagonismo en los debates públicos. De hecho, la humanidad ha estado siempre al tanto, pendiente de las discusiones en torno a lo que se considere bueno o malo, virtuoso o no virtuoso, estableciéndose para esto diversas teorías, diversos códigos, diversas valoraciones de los comportamientos. En todo caso, es esto justamente lo que se constituye en el núcleo o la preocupación principal de la ética o la moral. Como veremos luego, estos términos en algunos casos se usan como sinónimos, en otros casos se diferencian. En el caso de la ética profesional, la ética de la economía, es útil tomar en cuenta una cierta diferencia entre ética y moral. ¿A qué se refiere la ética? Tal como se señala en el texto que tienen ustedes delante, la ética se refiere al comportamiento, al desempeño de las personas en su vida cotidiana, en lo que implica relación con los otros, en lo que afecta a los otros y a las otras personas con las cuales se interactúa. Como se ha dicho anteriormente, estos temas de la ética han ganado creciente protagonismo en los años recientes. Y esto es en cierto sentido una novedad a la forma como se encaraban los problemas durante buena parte del siglo XX, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX. Se llegó a pensar de que la ciencia y sus avances, la aplicación tecnológica de la ciencia, podían de por sí encarar y resolver las grandes preocupaciones de los seres humanos, que vendría una época en la cual el avance científico y tecnológico iba a resolver problemas fundamentales e iba a ser superfluo, por lo tanto, cualquier referencia a valores más trascendentales. Bueno, la historia del siglo XX ha desmentido largamente estas predicciones excesivamente optimistas. De hecho, el progreso científico y tecnológico, lejos de haber disuelto los problemas éticos, más bien los ha incrementado. Hoy día asistimos a discusiones muy complejas en torno a el origen de la vida, el fin de la vida, los alcances y limitaciones de la manipulación genética. La relación misma con la naturaleza está puesta en cuestión, y en toda la preocupación ambiental, ecológica, obviamente son criterios éticos los que están en juego. Entonces,
la ética, la moral, lejos de haber desaparecido del horizonte de las preocupaciones humanas, están hoy más presentes que nunca. Y esto es particularmente importante en el terreno de la economía. De hecho, la economía nunca ha dejado de tener en cuenta y discutir temas que ciertamente también se discuten en la ética o la moral, la justicia o injusticia de los arreglos económicos, el asunto de la escasez o la abundancia, los límites o no límites a la propiedad privada de los bienes productivos, las responsabilidades de los actores económicos sobre las decisiones que toman, la existencia de derechos económicos y obligaciones económicas por parte de los actores económicos. En fin, hay un conjunto de temas, de asuntos que son parte de la economía como ejercicio práctico y más aún de la economía como disciplina, como teoría, que son claramente asuntos de tipo ético. Y esto no es novedad. De hecho, basta recordar de que los grandes fundadores de la economía política, aquellos que hemos estudiado en la universidad como los padres de la economía política, Adam Smith, Stuart Mill, Malthus, no fueron economistas, tal como se entiende hoy el término, fueron filósofos, y filósofos morales en particular, o teólogos, como es el caso de Malthus. De hecho, la economía se enseñaba en las facultades de ciencias morales y posteriormente en el siglo XIX en las facultades de Derecho o de Ciencias Jurídicas. De Adam Smith en las escuelas de economía normalmente se menciona y se estudia su célebre libro La riqueza de las naciones. Tan importante como este, probablemente más importante para Smith, es otro de sus grandes trabajos, La teoría de los sentimientos morales. Estas dos obras dan cuenta de cómo se entendía en el siglo XVIII esta naciente ciencia que hoy denominamos economía. Moral y ética comparten la misma raíz, es decir, la misma palabra originaria. Moral viene de mores. Mores es algo así como costumbres en latín. Y ética viene de ethos, que viene a significar casi lo mismo en griego. El ethos de un pueblo son sus costumbres, sus hábitos, su manera de ser, su manera de comportarse. Todo esto supone de que las personas no actúan por reflejos o por instintos, como otras especies animales, sino que las personas actúan racional y razonablemente. Es decir, establecen juicios, a través de juicios llegan a decisiones que luego implementan, y las personas pueden dar cuenta de las razones, es decir, son razonables, y de esa manera pueden interactuar con los demás. Si hay moral y ética es porque hay dignidad en las personas, porque hay autonomía en las personas, porque hay una forma racional y razonable de actuar en sociedad. En ese sentido, todos los seres humanos normales son morales. La condición de amoral, o sea, de no tener moral y de no ser, por tanto, imputable moralmente, solamente puede ser atribuible a algunas personas que están pues atravesadas por deficiencias muy graves, ¿no?, de carácter físico o psíquico. Lo normal es que todos somos sujetos morales, pero ciertamente podemos ser morales o inmorales según actuemos o no de acuerdo con los códigos morales. Bien, la moralidad de una persona no es innata al 100%, probablemente, esta es la teoría de algunos, ¿no?, de muchos, sí hay un sustrato innato en la moralidad humana, pero la moralidad
la moral se construye, se desarrolla, se perfecciona. Y por otro lado, la moralidad varía de sujeto en sujeto, no de manera absoluta, pero a veces sí de manera significativa. Y esto depende de los contextos históricos y socioculturales. Y hoy día, en un mundo en el cual se valora mucho la interculturalidad, este es un factor muy importante a tener. Hicimos referencia anteriormente a Adam Smith. Más atrás, si queremos rastrear los orígenes de la disciplina económica, no podemos obviar a Aristóteles, que justamente tiene un tratado denominado Economía, aun cuando el sentido del término en ese momento es bastante diferente al que tiene hoy día. En todo caso, para Aristóteles la moral se refiere a una forma de comportamiento que él vincula fuertemente con la prudencia y la racionalidad. La moral se refiere al carácter prudente y racional del comportamiento humano. Y la ética vendría a ser la reflexión sobre ese comportamiento. O sea, la moral es el comportamiento, propiamente dicho, y la ética es la reflexión sobre el comportamiento. Vendría a ser algo así como la teoría, la doctrina, ¿no?, que permite entender y mejorar el comportamiento moral del ser humano. La ética nos ayuda a tomar decisiones racionales, decisiones que están precedidas de la deliberación, es decir, del razonamiento interno que hacemos en función de llegar a la mejor decisión. En esta línea aristotélica es que el famoso economista, filósofo, matemático Amartya Sen, indio de nacimiento, define las acciones racionales como acciones consistentes, ¿no? La consistencia no es sino la coherencia de los componentes de una acción. Coherencia en relación con el objetivo que se persigue o la finalidad que se busca. Una acción es consistente en ese sentido si está utilizando los mejores medios para lograr los fines que se ha propuesto. Esa es la consistencia interna de una acción. En ese sentido, un buen delincuente es una persona que actúa consistentemente en la medida en que utiliza los mejores medios para lograr su fin, que es apropiarse de bienes ajenos. Sin embargo, la consistencia no se reduce a esto, y es por esto que Sen afirma que también hay la consistencia externa, y aquí sí el delincuente, por más bueno que sea como delincuente, está en falta. La consistencia externa es la coherencia entre los actos y el sistema de valores que legitima la acción, el sistema ya social de valores, ¿no? Lo inicial, lo básico en el ser humano, el punto de partida del comportamiento humano es el temperamento, el pathos, decían los griegos. Las actitudes y aptitudes que están presentes en el ser humano desde su origen, más allá de la educación o influencias que reciban. Este pathos tiene que ser moldeado, tiene que ser cultivado en la sociedad, y esto es lo que configura el ethos de la sociedad, la forma de comportamiento permanente que está referida a los valores. Es esta relación entre el pathos y el ethos lo que define la conducta humana de cualquier ser humano, según estos primeros pensadores griegos, y sus criterios, creo yo, siguen siendo útiles para nosotros hoy. Decíamos que la ética es la reflexión sobre el comportamiento moral, y esta reflexión, este saber, no es puramente teórico, sino que es teórico y práctico. Es un saber que no necesariamente es abstracto o esotérico, sino que recoge experiencias, las pone en contexto y ayuda a forjar el carácter, a construir el criterio para tomar buenas decisiones.
Obviamente en este tema, como en cualquier otro, hasta en las disciplinas más duras y más abstractas como las matemáticas o la física teórica, hay discrepancias, por cuanto más no habrán discrepancias en este terreno que tiene que ver con los comportamientos humanos. Más allá de estas discrepancias y diferencias, lo que se ha buscado desde siglos atrás es establecer consensos mínimos, consensos básicos. Y hoy se habla mucho de una moral social de mínimos, que es una ética o moral cívica, es decir, moral de todos los ciudadanos, más allá de las morales o los criterios éticos específicos que uno u otro puedan asumir según su orientación filosófica, su orientación religiosa o su pertenencia cultural. Normalmente esta ética o moral cívica mínima se identifica con la ética de los derechos humanos. Se considera que el respeto a los derechos humanos vendría a ser el mínimo exigible a cualquier ser humano sobre el planeta Tierra. Bien, en todo caso, esta ética o moral cívica es el punto de referencia para las éticas profesionales, como veremos a continuación. Max Weber, uno de los grandes sociólogos del siglo XX, de inicios del siglo XX, definió la profesión como el ejercicio de una actividad especializada y permanente, actividad que permite la subsistencia y seguridad de quien la ejerce. La idea de profesión está fuertemente vinculada a la noción esta más amplia de división social del trabajo. Las profesiones, por lo tanto, pues son sumamente importantes para la estructuración de la sociedad y para la convivencia humana en general. Las profesiones ofrecen un servicio específico y este servicio específico tiene que ser proveído por personas debidamente competentes y acreditadas, ¿no? La competencia tiene que ver con la formación, la acreditación tiene que ver con cuerpos o corporaciones que son las que garantizan la pertinencia de las personas que pertenecen a la corporación. Este es el rol que cumplen hoy en las sociedades modernas los colegios profesionales, ¿no? Una comunidad que comparte capacidades y define y verifica exigencias. En general, tanto en lo personal como en lo gremial y en lo social, hay una exigencia, una aspiración de excelencia, ¿no? Tanto las instituciones formadoras, universidades, instituciones, como las instituciones acreditadoras, los colegios, le dan mucha importancia a este tema de la excelencia y por lo tanto también fuertemente condenan y buscan superar la mediocridad. ¿Qué define el perfil ético de un profesional? Dos características fundamentales: competencia y discernimiento o compromiso, es decir, eficiencia y ética. La competencia tiene que ver con la eficiencia, con el tener las capacidades y las habilidades para poder ejercer eficazmente la profesión. Pero ciertamente este ejercicio eficaz de la profesión tiene que estar sujeto a algunos criterios de valor, ¿no? Tiene que hacerse en función de lo bueno, de lo deseable, de lo virtuoso, de lo mejor, según como uno quiera formular sus ideales éticos. Entonces, lo primero que se debe esperar de un profesional es que tenga conocimientos amplios y sólidos de las materias, de la disciplina, y que esto lleve pues a que no cometa errores por ignorancia o por conocimiento insuficiente. En algunas disciplinas esto pues tiene exigencias y tiene consecuencias tremendas, ¿no? Siempre el primer caso que seguramente se nos viene a la mente en esto es el caso de las profesiones médicas, ¿no? En las cuales lo que está en juego es la vida de las personas, pero en cualquier otro campo, en el campo del ejercicio del derecho o de la economía, ¿no es cierto? El conocimiento amplio y sólido es el que permite
evitar errores que pueden tener consecuencias nefastas, ya no también para las vidas humanas, ¿no? Pero a través de decisiones que afectan a instituciones como las empresas o los gobiernos. Y entonces es por eso que el segundo asunto que se reclama es el que tiene que ver con el discernimiento, compromiso, es decir, el sentido de servicio, la capacidad de identificar lo que es bueno y lo que no es bueno para las personas y para la sociedad, lo que es deseable y lo que no es deseable, ¿no? Y en función de esto también hacer los razonamientos que lleven a las mejores decisiones profesionales. La economía se puede entender de muchas maneras. De hecho, se entiende como una actividad que todos realizamos en la medida en que trabajamos, en la medida en que participamos en la producción o la distribución de bienes y servicios. Todos hacemos economía en el sentido de que todos buscamos satisfacer necesidades, disfrutar de bienes existentes o bienes producidos por la sociedad. Todos hacemos economía en la medida en que todos ejercemos algún tipo de actividad remunerativa, compramos y vendemos, y en estas actividades tenemos derechos y deberes. Esta sería la versión más simple, más inmediata del término economía. Una segunda manera de ver la economía es una manera un poco más especializada. En este caso, la economía se entiende como el comportamiento frente a la escasez o la abundancia de recursos, la gestión o utilización de medios limitados. Esta visión, que es también bastante general, es muy próxima a la idea de administración, ¿no? Administración. La economía como administración de bienes, ¿no? De alguna manera, mencionaba anteriormente la existencia de un opúsculo, un libro pequeño de Aristóteles que se conoce como Economía, que justamente trata de estos temas, ¿no? La administración, la mejor administración de los bienes del hogar, de la familia, del oikos, que es la palabra griega que significa hogar, familia, patrimonio, y que es la raíz del término nuestro economía. La tercera acepción, la tercera versión del término economía es la que se refiere a la ciencia económica, a la disciplina económica. En ese sentido, es ya una teoría, es una reflexión, una elaboración sobre los comportamientos económicos, sus regularidades, sobre el funcionamiento de las instituciones económicas y de la sociedad en general, en tanto hace economía. Esta es la versión con la cual nos hemos encontrado al estudiar nuestra disciplina en la universidad, y es sobre ella que justamente buscamos establecer los criterios éticos para el mejor ejercicio de la profesión. La economía como disciplina científica ha puesto el énfasis en algunos criterios que han sido mencionados anteriormente y que vale la pena resaltar. Uno es el criterio de racionalidad. Si hay una disciplina económica es porque hay una racionalidad en los comportamientos económicos. Si los comportamientos económicos fuesen absolutamente irracionales, impredecibles, sería imposible establecer una disciplina sobre ese ámbito de la acción humana. Toda teoría supone la existencia de regularidades en el tema de su estudio. En este caso es evidente que sí, que la teoría económica busca identificar, analizar, comprender mejor, predecir incluso estos comportamientos económicos racionales. Pero no solo son racionales, también son eficientes, y por lo tanto el tema de la eficiencia en el uso de los recursos es un tema de la economía, es decir, el hecho de que los recursos se usen
y logren los fines para los cuales han sido previstos. Y junto con la eficiencia, el tema de la eficacia, ¿no? El uso económico, justamente el uso razonable de estos recursos. Estos son criterios que están presentes en la economía y que son muy importantes, pero que, como podemos rápidamente darnos cuenta, son criterios que, si bien son económicos, ya rozan por lo menos algunos asuntos que corresponden a otras disciplinas humanas, incluyendo dentro de esto la ética. El ejercicio de la economía, entonces, como profesión, supone varias cosas. En primer lugar, supone competencia en la materia. Y esto implica entonces estudios o entrenamiento previo, serio, exigente, y implica también permanente actualización. La economía es una disciplina en construcción, relativamente joven, apenas 2 o 3 siglos. Hay otras disciplinas que tienen miles de años en su desarrollo y todavía tienen una serie de problemas no resueltos. En el caso de la economía, probablemente los problemas no resueltos sean más importantes y numerosos que los problemas resueltos. No pocos aspectos de la economía dependen de cómo se presentan y cómo se asumen estos aspectos que están vinculados con otros campos del quehacer y del saber humano. Y todo esto nos lleva al tema de los valores, ¿no? Quienes hayan estudiado economía en los años recientes o hayan participado en actividades de actualización se han dado cuenta de la creciente interacción entre la economía y la psicología, por ejemplo, entre la economía y las disciplinas matemáticas, ¿no? Y la economía y las ciencias sociales, ¿no? Es imposible entender los comportamientos de los consumidores sin tener en cuenta el contexto social, psicológico, cultural, etc., ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a valorar seriamente esta propuesta, esta idea del ya mencionado economista indio, premio Nobel, Amartya Sen, de que la economía es una ciencia moral, ya que el razonamiento y la aplicación de conceptos y buen uso de la información y los instrumentos de análisis comprometen responsabilidades sociales y honestidad personal. Esta es una expresión, la de Sen, y una preocupación que recoge y reformula viejas preocupaciones de los fundadores de la disciplina, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, Say, Stuart Mill, el propio Keynes, para hablar de los más recientes, ¿no? Son pensadores cuya dimensión trasciende las fronteras de la economía propiamente dicha, y no solo porque se dedican a otras cosas, sino porque su preocupación por la economía los lleva permanentemente a indagar en asuntos humanos, sociales, políticos, culturales, ¿no? Sen probablemente sea el más destacado heredero de esta tradición social y humanista de la disciplina económica. Es cierto que se requiere ser eficiente y ser competitivo, pero esos términos a veces se entienden en una visión bastante simplista, primitiva casi, de lo que es ser competitivo, ¿no? Ser competitivo, ser eficiente, es simplemente obtener ventajas, dominar escenarios, dominar recursos. En ese sentido, pues, esta visión de la eficiencia y de la competitividad puede fácilmente colisionar con los criterios éticos. Sin embargo, si la competencia se extiende como emulación ligada a superación, a esfuerzo sostenido, mejoramiento organizacional, mejoramiento interior, ciertamente se trata de algo muy, muy positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que manejar estos criterios con una visión mucho más amplia, con la que normalmente se hace hoy día en la sociedad. Por otro lado,
es importante también prevenirnos en el ejercicio de la disciplina económica de visiones bastante a priorísticas, dogmáticas, ¿no?, que pretenden establecer recetas, modelos, recetas de carácter único, de valor universal. De hecho, la disciplina económica está atravesada por múltiples debates, por múltiples críticas, y estos debates y críticas no son nunca puramente técnicos, tienen que ver también con opciones metodológicas, tienen que ver con opciones filosóficas y con opciones morales de las personas que están involucradas en estos debates. En el terreno de la economía, como en el terreno de cualquier otra disciplina humana, y particularmente en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, la razón económica está siempre sujeta a crítica, a duda. No hay verdades absolutas. La crítica y los cuestionamientos son lo que permite que la ciencia avance, que se iluminen zonas oscuras de la realidad, que se corrijan unilateralidades, errores, que se trate de evitar confundir las opciones ideológicas de los involucrados con la realidad misma. El buen criterio de los profesionales, su sentido de servicio, tiene que unirse a una capacidad de comunicar en forma clara y respetuosa sus resultados y estar abierto a la discusión pública de sus resultados. La existencia, por tanto, de una comunidad científica económica es fundamental para un ejercicio adecuado de la disciplina en cualquier contexto, y esto vincula entonces a la economía como disciplina, como profesión, con otros temas, ¿no?, con temas de la sociedad democrática, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil pensar que una disciplina social o humana pueda avanzar seriamente si no es en el contexto de una sociedad democrática abierta y tolerante, abierta a la crítica, a la discusión, a la refutación, y capaz de ir construyendo nuevos acuerdos en base a lo que se avanza a partir de la discusión. Ahora bien, hay problemas, hay fallas que es necesario tener identificados, ¿no? Hay fallas y errores que tienen que ver con el desconocimiento, con la insolvencia profesional, y estas fallas son lo que podemos llamar errores culposos, que en algunos casos son ocasionales y en otros casos pueden ser sistemáticos, ¿no? Y esta es una tarea de los organismos formativos, universidades, instituciones, así como de los colegios, estar atentos a estos errores culposos, sancionarlos adecuadamente y sobre todo evitar que se repitan. Normalmente los colegios por eso suelen tener un comité de ética, ¿no?, que tiene que ver con estos asuntos. Pero hay otros casos más graves, en los cuales el error no es simplemente fruto del mal entrenamiento o la mala formación o el descuido, sino que resultan de presiones, solicitaciones, acuerdos bajo la mesa, ¿no?, que buscan modificar los comportamientos. Estas fallas morales pueden ser ocasionales, pero también pueden ser sistemáticas. Y aquí de lo que estamos hablando es de la corrupción, ¿no?, una falla ética, intencional y sistemática que lamentablemente está muy extendida en nuestro mundo y en nuestro país. La corrupción lo que hace es promover determinados errores en los comportamientos de los profesionales o de las autoridades, o conductas equivocadas en función de obtener determinados beneficios particulares, ¿no? Esto como los aspectos negativos que desde la ética podemos y debemos tener en cuenta, pero además hay otros aspectos más bien positivos, ¿no? Los grandes temas de la economía son temas que indudablemente no pueden discutirse sin incluir consideraciones éticas. El tema del crecimiento económico, del empleo, de la equidad distributiva, son todos temas que deben manejarse con un criterio ético
y aceptando de que en estos temas pueden haber, de hecho los hay muchas veces, distintos criterios. En cada uno de los campos en los cuales se puede ejercer la profesión económica, hay asuntos éticos específicos a tener en cuenta. En el campo de la gestión pública o de la empresa, es un tema ético de primera importancia ver de qué manera la eficiencia y la competitividad, que son fines legítimos de toda empresa o toda institución pública, no asfixie, no distorsione otros asuntos que son también muy importantes en la propia estructura empresarial. El tema salarial, el tema de la propia estabilidad de la empresa, los diversos derechos de las personas según su propia específica condición. En el campo más amplio de la justicia social, del conjunto de la sociedad, en el campo de la equidad social, hay temas, hay aspectos de la gestión económica que tienen que ser balanceados con otras consideraciones, ¿no? Todo el tema de la supuesta autonomía de la economía de mercado es un tema que tiene indudablemente componentes éticos, no es un tema puramente ni principalmente técnico. La relación entre los resultados globales y los problemas de exclusión, las desigualdades que se dan al interior de las sociedades, ¿no? Es otro tema que en el mundo contemporáneo, en estos últimos años en particular, en todos los países del planeta, ha llamado crecientemente la atención de distintos actores y actores sociales, políticos y de distintos autores de distintas disciplinas. En fin, son asuntos entonces en los cuales la ética como disciplina nos ayuda a tener criterios profesionales adecuados para ir más allá de un supuesto manejo puramente técnico de los asuntos económicos. En conclusión, podemos decir de que toda actividad económica, como cualquier otra actividad humana, está sujeta a criterios morales, y estos criterios morales dependen de las convicciones de los actores involucrados y también de la moralidad prevaleciente en la sociedad en la que nos toca vivir. Por otro lado, la ciencia económica, desde sus orígenes, está profundamente vinculada a la ética, como hemos visto en los orígenes de la disciplina que hoy conocemos como economía, la economía política clásica. La economía era vista como una rama de la moral, entonces la conexión es muy fuerte desde el principio. Y por otro lado, tratando ya del tema de la profesión de economista, es indudable que esta debe ser ejercida teniendo en cuenta no solo los criterios morales individuales, sino también una ética compartida, una ética profesional compartida, basada en los criterios de honestidad, transparencia y la prioridad del bien común.